de cómo terminaríamos diferenciando una obra del gótico de una obra del Renacimiento. Yo había empezado con algunas obras de Frangélico, pero después me di cuenta que me había saltado a Masaccio y que en realidad fue el que más movió la aguja del lugar. Porque fue el primero que tuvo realmente otra intención y otra búsqueda personal en lo que estaba pintando. Esto te vengo acá porque si no se te va a arruinar el pincelito. ¿Por qué? Porque si bien él sostuvo en muchos casos algunas cuestiones de la estética del gótico, por ejemplo, sigue habiendo en esta Madonna una perspectiva jerárquica, donde los ángeles están más pequeños, la imagen más grande es la de la Virgen. Si ustedes observan lo que es la estructura de los cuerpos, tienen un volumen y un peso que hasta ahora no había sucedido. Si nosotros lo comparamos con alguna Madonna de un periodo previo del gótico, pues escultura, bueno, acá hay una de Frangélico que todavía más planas. Tenían como una, por ejemplo esta, que si bien es posterior y es de Frangélico, tiene una forma más todavía del gótico. Son como más etéreas las figuras, tienen menos estructura de cuerpo, menos volumen, más livianas, más lineales. Las posturas también eran poco creíbles anatómicamente, que eso lo veíamos el otro día en algunas imágenes. Este que sí es de Frangélico, que es un poco posterior y que fue un gran admirador de Masaccio, todavía sostuvo algunos elementos muy del gótico. Por ejemplo, si miramos esta Madonna de acá, los volúmenes y el peso del cuerpo, la realidad de estructura formal del bebé, por ejemplo. O sea que tiene más proporción, son más proporcionados. No es un tema de proporción, es un tema de volumen. Si vos lo mirás, tiene, más allá de, digamos, si vos mirás el cuerpito del nene, tiene como unas luces y unas sombras que construyen un volumen y un peso muy, mucho más denso que las otras figuritas que vimos recién. Si vos mirás las luces y las sombras de la cara de la Virgen, pese a que todavía hay elementos del gótico como sostener la estructura de la perspectiva jerárquica, donde hay un triángulo donde están las figuras centrales, que son más grandes que estas de alrededor, ¿sí? Es decir, como que estos pintores, porque hay que pensar también en quién era el artista de esa época. El artista era alguien que, en general, de hijos de comerciantes o gente no demasiado adinerada, que tenía, excepto un par como Donatello, que por ahí tenía familia más rica, pero era gente que salían de estos hogares, que les gustaba esto de dedicarse a la pintura, aprendían los rudimentos de mínimamente aprender a escribir en una escuela de algún convento, y después entraban de aprendiz a un taller. Eran talleres medievales. Para el taller era mano de obra barata, que, digamos, aprendían desde fabricar un pincel, por eso también conocían un poco todas las técnicas. Arrancaban fabricando un pincel, aprendían a usar un pincel, preparaban las telas, pintaban los fondos de los maestros, después por ahí a medida que se iban formando les daban una parte más comprometida y con eso producían, porque en esos talleres hacían desde restaurar un arma hasta una pintura. Entonces en ese aprendizaje de ese artesano que hacía un poco de todo, se iban formando en todo. Entonces por eso podían desde armar una baqueta para diseñar una catedral, por ahí con más luces, hasta hacer un par de puertas en fundición, que era lo que hablábamos el otro día. Bueno, esto mismo, estas gentes se van formando ahí adentro. En algún momento el gremio les daba la categoría de maestro y podían abrir su propio taller. Entonces, estas personas salían de esos lugares y habían aprendido con estos maestros, con estos cánones. Entonces, bueno, a ellos les va pasando porque se van, digamos, son de otra generación, van teniendo otro espíritu de época y van metiendo sus propias consideraciones y de a poco se van moviendo de esta estructura. Por ejemplo, de Masaccio, la obra por ahí que más significativa resulta en relación a la estructura de cómo hizo un planteo sumamente renacentista, yo lo pasé recién por acá. Hay una obra que es un fresco, que está en una iglesia. Pero Masaccio era renacentista.
Sí, él estaba, o sea, estamos hablando siempre de 1420. O sea, el pasaje entre... Nosotros las puertas del baptisterio, las que se hicieron en el medio, las que hizo Ghiberti, eran de 1400, se terminaron en 1424, en el 25 empezó esas doradas, que eran bien renacentistas. Esta obra, por ejemplo, y acá estamos hablando, fíjense el año, 1427. 27. Es decir, estamos más o menos en la misma época. Y esto también es en Florencia. Esta obra es un fresco que tiene una construcción tan renacentista que hasta te golpea dentro de la imagen de la iglesia. Claro, aparte tiene una perspectiva, ¿no? Esto está en Santa María Novela, tiene una recontra perspectiva. Sí. Si vos mirás esta bóveda de cañón que aparece bóveda. atrás, vos fíjate esta construcción de esto, Sí. de este techo, como esto es una fuga y tiene una profundidad terrible. Este arco de medio punto es típico del Renacimiento. Estas columnas que son tan de la cultura grecorromana también. El Renacimiento italiano tuvo el gusto de tomar eso. Claro, porque además se habían criado entre ruinas. Estos artistas se habían criado entre todas las ruinas. Esto te iba a preguntar, ¿el Renacimiento no viene mucho del arte romano, greco-romano? Sí, claro. Sí. Toman parte de esto, pero Claro. en Italia. Si después vamos En a Italia, ver, en sí, Flandes claro. nada que ver, en el resto de Europa nada que ver. En Italia En tuvo Italia. esto, por eso también ahí después se da el clasicismo, porque hay mucha consideración de admirar. Era como el hombre renacentista consideraba que después de la cultura grecorromana, durante la Edad Media, había sido una época oscura donde todo se había apagado. Después eso se revisa, pero desde el hoy. Pero bueno, de alguna manera ellos son los que rescatan o vuelven a valorizar lo que hacían. Entonces, el arco de medio punto, el uso de las columnas. En la pintura había quedado casi no hay vestigio de la pintura de la época grecorromana. Pero bueno, ellos lo que hacen es retomar los temas, después, ahora todavía no, siguieron con cuestiones muy religiosas, ya Sí, para la segunda religioso. mitad del siglo empiezan a aparecer cuando veamos la Botticelli, que va a ser el próximo salto, ahí ya hay temas de nuevo de la mitología griega y demás, pero siempre hacen como algún parangón, los toman como ejemplo de algo, pero esta profundidad y estas figuras, fíjense que acá que son los comitentes quienes se encargan la obra, ya desapareció la perspectiva jerárquica, están un poquito más abajo, Sí, pero no todos están- tienen el mismo tamaño. Claro, tienen el mismo tamaño. Entonces, en Está más relación, abajo porque hay un escalón. claro, sí, en realidad es como si fuera acá hay una tumba, donde hay pintado un esqueleto y hay una frase No lo veo. dramática donde dice como que si alguna vez fuiste esto, prontamente vas a hacer esto otro, como que hay una idea de eso. Pero esta imagen es en relación a la profundidad, todo esto es una pintura y todo esto ¿Y dónde tiene está una eso? Santa María Novela. Florencia. Esto es Sí. absoluto, y todo esto es lo que vamos a ver hoy, todo de Sí, Florencia. yo quiero Florencia, no. Todo esto es... Y sí, porque cuando fui no sabía nada de eso. Estamos en el 27. Después, este hombre se muere muy joven, a los 27 años se muere y hizo mucha obra, pero dejó ahí un bagaje de algo que no retomaron los que siguieron, se fueron prontamente para atrás nuevamente. No porque fueran las intenciones, sino porque por ahí las dos personas de las que vamos a hablar hoy fueron sacerdotes. Este que es ¿Y Frangélico. esta también? Esto es Frangélico. Acá Pero vos fíjate no. que en relación a la Sí, sí. profundidad, acá tenés una crucifixión y acá tenés otra. Sí. Y esta Bien. es mucho más renacentista que Sí, esta sí, otra. sí. ¿Sí? Esta es más plana. Sí, más- como que hay menos, no hay profundidad, Sí, acá no, hay una no. profundidad, o Sí, sea, sí, le sí. armo un escenario, esto es típico también del Renacimiento, armar como una suerte de escenario donde todo sucede. Esto lo vamos a ver después en algunos otros ejemplos mucho más claramente. Tanto Frangélico como Filippo Lippi fueron los dos sacerdotes, quedan como muy limitados todavía por el tema religioso, entonces digamos sus intereses y sus intenciones quedan más ligados al gótico. Fíjense que acá vuelve a aparecer la perspectiva jerárquica. Estas anunciaciones, que también son de Frangélico, que tiene unas cuantas, tienen varias cosas que yo quería que empecemos a definir. Estamos ahí en un pasaje. Todos estos techos azules con las estrellitas son típicamente góticas, pero aparece una intención de profundidad en esta escena con perspectiva, ¿sí? Entonces ahí hay un pasaje. Todas estas técnicas, todo lo que sea apego al detalle,
Eso también es del gótico. Si vos mirás las alas del ángel, si mirás todas estas miles de florcitas que aparecen en el paisaje, esto después lo vamos a... ¿Eso es del gótico? Esto es del gótico, pero se quedó bastante en el Renacimiento. Y si vos mirás con detalle y lo mirás con lupa, las hojitas, las de acá atrás tienen la misma definición que las de acá adelante. En el Renacimiento se dieron dos cuestiones en relación al espacio generando profundidad. Por un lado, la perspectiva atmosférica, que era esta que yo les contaba, que lo que estaba más atrás tenía mucho menos contraste, porque en la teoría la atmósfera hacía que lo que estaba más atrás, al tener un aire más denso, se viera como más, con menos contrastes. Y por otro lado, la perspectiva lineal, que es esta tan geométrica, que hace que estas escenas, estos como escenarios que se arman en donde sucede la situación que están contando, tuvieran puntos de fuga. En realidad, todavía en las obras de Frangélico no hay una perspectiva exacta, las cosas no fugan todas para el mismo lugar. Sí lo había logrado ya Masaccio. Y después Filippo Lippi, ya este va a ser el que va a influenciar mucho a Botticelli. Las formas son bastante más lineales y tengo la computadora y con más volumen. Sí, es hermosa esa película. Me gusta. Y tiene bastante que ver con con Botticelli. Con Botticelli, ¿no? Yo acá me separé otras imágenes para, por ejemplo... ¿Botticelli fue el que hizo el nacimiento de Venus? Sí, señor. Sí, claro. Donde aparecen los milesios, igual también en el piso. Sí. Bueno, esta es otra anunciación de Frangélico. Acá todavía hay muchos elementos del gótico, ¿sí? El dorado. Y hay una fuga. Sí, hay una perspectiva, hay ¿no? una perspectiva, pero no es una perspectiva. Esto es una buena perspectiva, pero también hay muchos elementos del gótico en el dorado, en los detalles. El aro ese donde que se juega realmente, bueno, el aro que no está fugado. Después hay una obra de Masaccio, que ahora también creo que la tengo acá para mostrárselo, donde el aro ya aparece fugado. Lo inscribe como si fuera en una forma que queda como si ya estuviera puesto así, y no así de plano. Esto es más gótico, digamos. Creo que este tiene también, ahora la foto no es muy clara, pero aparece como un techito azul pintado con estrellitas doradas que aparecen en Saint-Chapelle, ¿no? Los techitos azules. Bueno, eso es bien gótico. Después, esto que me fui para atrás, entonces acá abajo, en lo que se llama la precuela, que son las imágenes que aparecen abajo de la... hay varias escenas, en realidad esto se lee de abajo para arriba. Y estas escenas que están acá son las que ponen en contexto lo que pasa acá arriba. Esto es la vida de San Nicolás. Entonces acá se cuenta la vida de San Nicolás y acá aparece la Anunciación porque está en la iglesia de San Nicolás. Pero en esa precuela, ahí sí, Frangélico, estas son más anunciaciones. Esto, por ejemplo, es de la vida de San Nicolás. Entonces, todo lo que aparece acá es mucho más renacentista. Yo te iba a decir, para mí es súper renacentista. Como que él ahí se lo permite, ¿sí? Lo de arriba tenía que conformar a quien se lo había encargado, y como él trabajaba para la iglesia, se sostenía dentro de cánones un poco más rígidos. Pero acá aparece, y además, en una sola escena, igualmente todo no fuga al mismo lugar, porque por ejemplo, esto fuga acá, esto fuga atrás, o sea que es una perspectiva más o menos, digamos, no es tan científica, ¿sí? Hay fuga, hay profundidad, pero no tienen un solo punto de fuga. Cada edificio está fugado en sí mismo. Bueno, también había callejuelas, Bueno, por ahí no entendimos la arquitectura de la zona. Ay, qué impresionante. Y esto de armar, esto también es gótico, después se va ya en el Renacimiento, cuando a medida que vaya avanzando deja de aparecer, el que aparezca dentro de un mismo cuadro varias escenas de la misma personaje. Por ejemplo, acá es el nacimiento de San Nicolás, acá aparece San Nicolás que es el que tiene el halo, que también está de frente, escuchando a algún obispo, bastante impresionado, y acá es donde San Nicolás rescata a estas tres chicas que el padre no tenía dinero y las iba a prostituir. Entonces San Nicolás tira en algunos casos dicen que por la ventana, en otros por la chimenea, en otros que deja los zapatos, y de ahí viene la idea de Papá Noel. Es este que va a rescatar a las chicas con esas monedas que deja y le da algún otro medio de vida diferente, y por eso se salvan. Esto es la escena que aparece debajo de
de esa tabla. Mira. Acá, digamos, tuvo un poco más de libertad para hacerlo. Esta es otra. Esta sí es un poco más renacentista, también es de Frangélico. Esta sí es un poco más renacentista. En la simpleza, el Renacimiento tiende más a la forma simple. El gótico, ¿se acuerdan que tenía cuando vemos la arquitectura muy recargadito, todo rococó? Lo vamos a usar más adelante, todavía pero sí, digo, más recargado, muchas como cosas, con sí. el arco ojival. El arco de medio punto es bien de Renacimiento. Esto tiene una estructura de perspectiva bastante más prolija y es más sencilla la imagen, ¿sí? El ala todavía ahí le gustó trabajarla. Los paños también son bastante, esto que hablábamos, ¿se acuerdan que hablábamos el otro día de los paños como medio caligráficos en su definición? Todavía viene del gótico. Digo para aprender a diferenciar. Cuando vayamos a mirar una obra, si tenemos que pensarla, si viene del gótico o viene del Renacimiento o es puramente del Renacimiento, asociar los elementos a lo que tenemos que mirar en relación con la perspectiva, en relación con el apego en detalle, en las cosas muy trabajadas, la forma de los volúmenes, la estructura de los cuerpos, ¿sí? Porque ya en el Renacimiento aparece ese estudio de la anatomía. Porque además toda esta gente y todos, acá, esto lo marqué a propósito, me busqué una foto donde estaba marcada por la perspectiva, sí, me la robé de algún lado. Acá ven que hay como distintos puntos de fuga. Las imágenes de adentro hay 2 puntos de fuga. Esta es más gótica, entonces. Esta es la misma que ya les había mostrado, creo que me parece que se terminaron. A ver, sí, estamos yendo para atrás entonces. Bueno, entonces, mirar la simpleza de la imagen, el tema de cómo estaba armada la perspectiva, los volúmenes de los cuerpos. Ya el hombre del Renacimiento empieza como una búsqueda de tratar de igualar su arte a la ciencia. Entonces, se van escribiendo tratados de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, tratando de todo ajustarlo a números determinados, a cálculos, a estudios de la anatomía, de los cánones. Entonces, cuanto más ajustados quedaban a una racionalidad, más sentían que su... más valor. Claro, más científico o más considerado ciencia iban a ser. Que era la gran puja. Que digamos lo que estaba y es como que los iba ahí va subiendo de estatus el artista también, ¿no? En la medida que se lo vaya considerando como un personaje científico, ¿sí? Claro. Bueno, repaso. ¿Cómo entonces podemos diferenciar una imagen gótica o cuáles son los elementos que lo vinculan al gótico? Esto son las salas del ángel. Esto es de las salas del ángel. No, es oscuro. Yo lo veo. ¿Esto? Sí, es el ala, mira, es el ala de todos colores. Esto es un elemento, esto es del gótico. Pensar el ala así es bien del gótico. Yo veía nada más que esto no lo veía. El ala de la aureola de frente, en el libro yo les dije sí, la aureola de frente. Sí, para ver la aureola, hay una aureola por acá que aparece. En los libros, Dios. Yo lo estoy releyendo copadísima. Deben valer una fortuna. No sé si hay. Acá me parece que acá. En esto que es, Masaccio pintó una capilla junto con Masolini, que fueron dos... de eso les quería contar. Se habla bastante en algún momento de quién influenció a quién. Bueno, les encargaron la decoración de la capilla Brancacci en Florencia también, la familia Brancacci. Yo creo que tenía imágenes de eso. Eso que está ahí abajo, acá están, estas son. San Pedro curando a un enfermo y resurrección de Tabita. Esta imagen que les voy a mostrar está dentro de esa capilla y la vamos a contraponer, si la puedo abrir, acá. Para comparar un poco lo más gótico y lo más del Renacimiento. Esto es de esa capilla y esto es de Masaccio. Esta son Adán y Eva expulsados del paraíso. Fíjense el volumen de los cuerpos. ¿Y los desnudos? Adán lo dejó desnudo. Directamente. Y bueno, Renacimiento. Este es Masaccio. Claro. Nada. Enfrente de esa misma pared está esta otra que es la misma escena pintada por Masolini. ¿Sí? Que ya le pone algo adentro. Esto es gótico, Claro, esto es Renacimiento.
Claro. ¿Sí? En eso era lo que yo quería que vieran, Sí, está. el tema de los volúmenes. Sí, ¿sí? y Está aparte, claro. Claro, más plano. Sí. es, Más forma de, más cuerpo de un más ser humano. livianitos, Claro. parecen como más, Más etéreo, etéreo, y más bueno, etéreo, más sí. etéreo, menos vivo, menos, esto es mucho más científico, mucho más Ujú, humanizado. claro, Y ahí Y le es hacen el la racionalismo hojita. que se está dando en esta época, Claro. son contemporáneos, ¿sí? Sí, 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 Están sí. juntos y a la vez pintando la capilla. Sí, sí, Uno pero- hace esto, ¿sí? Y fíjense la serpiente La con la serpiente. carita de la mujer. Toda esta decoración de por atrás, esto es una escena mucho más real. Más real, ¿sí? sí, tal Bueno, cual. esto está en el mismo lugar pintado por dos artistas a la vez. En el Entonces mismo está, momento. está buenísimo para justamente entender esa Claro. diferencia de un lugar con el otro. En esta misma capilla está esta escena que le quería mostrar. Acá, bueno, acá, estas son todas escenas bíblicas. Acá está, a Jesús le vienen a cobrar los impuestos, está con Pedro, Pedro se enoja porque lo cobra, o sea, la misma situación, ¿no? Acá, esto está cortado, acá está Pedro, Jesús lo manda a pescar, es un milagro, lo manda a pescar de la laguna y que en el primer pescado le abre la boca que va a encontrar el dinero para pagarle, y acá está la escena de que le pagan El al recaudador de recaudador. impuestos. Esto también es de la misma iglesia, todo esto es de Masaccio, pero esta parte... Qué distinta los colores. Yo les quería mostrar, me parece que Y está más también acá, debe ser, si es son esto frescos, mismo, esto sí. mismo es de ahí, fíjense las... Regastados. Claro. Sí, porque además son frescos. Claro. Ah, todo por eso Sí, gastada son la frescos. pintura. Fíjense acá las aureolas, cómo están fugadas, Ah, sí. ¿sí? Sí, sí. Y No aparecen... están rectas. No, están puestas en Sí, un no plano son que está discos. fugado. No, no Claro, son no son- discos. no son como discos sombreros fugados, acá. tal cual. Claro, claro. Y todo esto, o sea, por eso Masaccio es tan importante en relación a la búsqueda de, por ejemplo, acá toda esta fuga, todos los puntos de fuga se unen en la cabeza de Cristo porque es la imagen central. Claro. Entonces, si vos tiras Ah. todo esto, se va a Sí. unir unir en el ahí. punto de fuga que está en la cabeza de Jesús. Mirá. Entonces, esto que convivió con Frangélico, con Filippo Lippi, con lo que vimos recién, todo esto sucede todavía en el primer cuarto de siglo del 480 y ya rayando en el segundo, y a partir de acá, de esta convivencia de las dos cosas a la vez, que ahora sí ya podemos distinguir cuáles son los elementos góticos y cuáles de los del Renacimiento, es que viene la segunda parte y vamos a ver una obra de Botticelli, y después me voy a saltar a Van Eyck, o sea, a Flandes, Sí. para comparar, y después ya nos vamos del Renacimiento, porque si no, no Sí. terminamos más, porque Sí, es muy rico. es muy rico, hay muchísimo, hay muchos Ahora, talleres yo en digo, muchas ciudades. ellos, los artistas que estaban empezando con el Renacimiento, ¿tenían esa certeza? No. Nunca en nada. España se nunca. produjo. No, son O sea, procesos. Son eran... análisis que se hacen después a la Claro. distancia, con la Pero en el historia momento no se dan cuenta. No, inclusive dice que la cambiando de puja época. entre Miguel Ángel Buonarroti y Da Sí. Vinci, que también Miguel Ángel, una miniserie, no sé si la vieron, que lo No. daban por Europa, de la vida de... Ah, no. Está la vi. muy Muy buena. Había uno de los Muy buena. Medici también. Que también Hay una de los Novela, Medici, yo la vi. yo empecé a la- verla. Y que ahí cuando lo encargan para los Medici coinciden Miguel Ángel joven y Leonardo ya más Sí. mayor. Y bueno, los dos con su... Los Con Medici, fugas, claro. por ejemplo, en el caso de Filippo Lippi, Estaba bueno ese. hay todo como una historia alrededor de Filippo Lippi, que era también en realidad, bueno, también a este señor lo habían metido en un orfanato, primero en un convento, donde él hace carrera eclesiástica, pero lo habían puesto a los 4 años porque se había quedado huérfano. Claramente vocación no es tenía. bastante común esa historia, ¿no? De los En la artistas. época de antes, Claro, o sea, Y bueno, los chicos lo mandaban Era- al medio del bosque, que se claro. lo comieran. la ¿no? peste, Dios mío. no eran demasiado No, no consideradas eran- personas tampoco los chicos. No. Bueno, lo habían ordenado sacerdote, claramente vocación no tenía, y él Y no, todos ordenados hacer. en algún momento lo mandan de abad a un monasterio de monjas. La cuestión es que parece que empieza a hacer pinturas y en algún lado termina en una iglesia o en un convento de monjas. Se secuestra una monja, No. la embaraza y después entonces No. Cosme Dios de- mío. sí, Todos los pecados juntos. Cosme de Medici hace toda una manganeta para que logren que le dé una dispensa, que se pueda casar con la monja.
la monja finalmente se murió, no, él se muere envenenado, no saben si por otra, que también parece que era re pirata, y bueno, Por una celosa. hay todo, claro, hay todo, o la familia de la chica, que de la monja violada, ponele, había tenido un bebé, o sea, ellos tenían una relación de alguna manera, pero obvio. todo está como contado en una historia de medio de un secuestro y todo lo demás. Bueno, ese era Filippo Lippi. Mirá, Felipe. El hijo, Filipito, también fue un pintor. Bueno,